¿Te has dado cuenta de que Dios muchas veces escoge lo que nadie escogería? Después del diluvio, cuando el arca por fin se detuvo sobre la tierra, Noé abrió la ventana. Él pudo haber soltado cualquier ave, pero soltó al cuervo. El cuervo no era admirado como la paloma. No tenía un canto suave. Era visto como un ave impura, solitaria, que casi nadie valoraba. Y aún así, fue el primero en salir del arca. ¿Y sabes qué pasó? No regresó. Se fue. Y aquí está el misterio. ¿Por qué Dios permitió que fuera el cuervo? ¿Qué tenía de especial esa elección? A lo largo de esta historia, descubrirás que en Dios nada sucede por casualidad. Y entenderás que hasta lo que parece rechazado o olvidado puede ser usado para algo mucho más grande. Tal vez tú mismo te hayas sentido como el cuervo, solo, sin retorno, sin que nadie notara tu valor. Pero hoy verás que Dios nunca desperdicia a nadie. Por eso, suscríbete ahora al canal y deja tu me gusta. Así, más personas podrán escuchar esta historia y descubrir el misterio del cuervo. Y te lo prometo, si te quedas conmigo hasta el final, te verás a ti mismo de una forma diferente. ¿Sabías que el cuervo es una de las aves más inteligentes del mundo? La ciencia descubrió que puede guardar recuerdos, usar herramientas e incluso reconocer rostros humanos. No se pierde fácilmente. No olvida. En la naturaleza, el cuervo tiene un papel muy importante. Se alimenta de lo que otros animales rechazan. Lo que parece desecho, basura, algo que nadie quiere. Para el cuervo se convierte en alimento y gracias a eso ayuda a limpiar la tierra y evita que las enfermedades se propaguen. Increíble, ¿no? Lo que parecía impuro en realidad protege la vida. Y esto ya nos da una pista de lo que descubriremos al final. El cuervo fue escogido porque Dios ve valor donde nadie más lo ve. Después de meses dentro del arca, Noé abre la ventana y la primera ave en salir es el cuervo. Aquí comienza el contraste. El cuervo no regresó. La paloma volvió con una rama de olivo. ¿Qué significa esto? Algunos dicen que el cuervo encontró alimento entre los restos del diluvio. Otros dicen que tenía un papel simbólico. Representar el fin de una era de muerte y de juicio. El cuervo anuncia el final del mundo antiguo. La paloma anuncia el inicio de lo nuevo. Es como si Dios dijera, yo uso incluso lo que parece extraño, lo que no entiendes, para contar mi historia. El cuervo apunta al fin de la corrupción. La paloma apunta a la paz y a la alianza. El cuervo representa lo que muere. La paloma representa lo que nace de nuevo. Y cuando vemos este contraste, entendemos algo profundo. Dios usa incluso lo que parece inadecuado, olvidado o rechazado para cumplir sus planes eternos. Tal vez tú estés viviendo una etapa de cuervo, un tiempo difícil, seco, de silencio, pero ese silencio también forma parte de la historia que Dios está escribiendo en ti. Muchos años después, el cuervo vuelve a aparecer en la Biblia y, otra vez, no es por casualidad. El profeta Elías estaba escondido, solo, en medio de la sequía. No había comida, no había ayuda. ¿Y sabes a quién envió Dios para sostenerlo? A los cuervos.
Esas mismas aves consideradas impuras ahora llevaban pan y carne cada día. Dios escogió lo improbable para mantener vivo a su profeta. Y aquí la pregunta se vuelve aún más fuerte. Si Dios usó cuervos para sostener a Elías, ¿qué puede usar hoy para sostenerte a ti? El cuervo nos deja lecciones valiosas para nuestra vida. Dios usa lo improbable. Si usó al cuervo, también puede usarte a ti. A veces, nuestra misión está fuera del arca, fuera de la zona de comodidad. Lo que parece pequeño o sin valor puede sostener vidas como el cuervo. Necesitamos aprender a adaptarnos sin perder el propósito. El aparente abandono puede ser solo el inicio de una nueva etapa. En Dios nada es casualidad, ni tu dolor, ni tu silencio, ni lo que parece pérdida. Ahora te pregunto, ¿alguna vez te has sentido como el cuervo? Olvidado, rechazado, en silencio, pero aún así, con un propósito dentro de ti. Si esta palabra habló a tu corazón, escribe en los comentarios. Dios usa lo improbable, porque cuando escribes, además de declarar tu fe, inspiras a otros que van a leer tu mensaje. Y antes de irte, no lo olvides. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video. Así más personas podrán conocer este misterio escondido en las páginas de la Biblia. Con Dios, hasta los cuervos alimentan profetas.